Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. ¿Qué tal, queridos hermanos? Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes a través de este su espacio formativo en materia de liturgia, su canal Misterio de Fe, que por la providencia divina pues llega a ustedes cada semana trayéndoles material siempre nuevo en estos contenidos. Te invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones. Igualmente les invito a que puedan conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal apologética, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Pueden de igual manera seguirnos a través de Facebook en nuestra fanpage @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify. Puede igualmente unirse a nuestra comunidad formativa en Telegram y en WhatsApp. Recuerden que los enlaces para esto están siempre colocados en la descripción de cada uno de nuestros videos, junto con los datos para poder apoyar económicamente a esta comunidad si ustedes así lo ven conveniente. Les invitamos pues a unirse a la sesión de este día poniéndonos siempre en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y verdadero Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, para poder continuar estudiando la manera en que celebramos nuestra fe. Que las luces de tu Santo Espíritu no nos falten y nos asistan para poder comprender estos contenidos. Te pedimos, Señor, que los ruegos dulcísimos de nuestra Madre Santa, la siempre Virgen María, los de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder obrar rectamente en tu presencia. Te lo pedimos todo esto, Señor, a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Disculpen que en estos tiempos pues todos sufrimos de vez en cuando un poco la gripe, entonces ando algo enfermo, pero por la gracia de nuestro Dios aquí en pie, tratando de no faltar a nuestras formaciones para poderles llevar este material a ustedes, esperando que les sea de provecho. La sesión pasada, queridos hermanos, estuvimos hablando de algunas de las insignias pontificales que necesitamos conocer para comprenderla bien, cuál es su significado, cuál es su sentido, cuál es su uso, etcétera. Y hablábamos en esa ocasión de lo que es el solideo, el origen de esta prenda. Ya vimos cómo fue un gorro, una capucha, tomando diversas formas, y esta capucha se fue originando en lo que es el solideo, el camauro, la mitra, y hoy pues continuaremos viendo algunos elementos que también tienen ahí su origen. Pues hoy vamos a hablar, queridos hermanos, de otro elemento que llama mucho la atención y que, aunque ya está en desuso, sigue siendo parte de las insignias que nosotros vemos en el escudo de nuestra iglesia. Y vamos a hablar en esta ocasión de otro aditamento que usaron los romanos pontífices sobre su cabeza, además de la mitra. Nos referimos a la tiara papal. ¿Qué es la tiara papal? ¿Verdad? ¿Cómo se usaba?
cuándo se dejó de usar, etcétera. Vamos a hablar sobre esto, porque me parece a mí bastante curioso e importante conocer para que ustedes que de repente han visto fotos de los papas como San Juan 23 y lo han visto con esto en la cabeza o con el Papa Pío XII, pues si se han preguntado qué es, por qué se usa, cómo se usa, pues ahora vamos a hablar de ello. ¿Cuál es su origen, su forma, quién fue el último papa en usarlo, etcétera? Vamos a tomar nuestro artículo en primer lugar de la Enciclopedia Católica para hacer el rastreo histórico del uso de este aditamento. La tiara es la corona papal, un costoso tocado ornamentado con piedras preciosas y perlas, con forma de colmena. Van oyendo la descripción de cómo es. Tiene una pequeña cruz en su punto más alto y también está equipado con 3 diademas reales. Debido a sus 3 diademas, a veces se le llama triregnum también. Entonces, tiara papal o triregnum. Triregnum. Ya vamos viendo la descripción, pues es una corona. Literalmente es una corona, la corona del romano pontífice. ¿Y por qué al Papa se le coronaba? ¿Por qué usaba corona el Papa? Y no solo una corona, sino 3 coronas con esta forma peculiar. Pues vamos a ir profundizando esto. La tiara es un ornamento no litúrgico. Se le considera ornamento, pero no es propiamente litúrgico, no es para la celebración de la misa como tal, que por lo tanto solo se va a utilizar para ceremonias no litúrgicas. Procesiones ceremoniales de entrada y de salida a la iglesia, procesiones papales ceremoniales, como las que tenían lugar en ocasiones determinadas, hasta que Roma fue ocupada por los piamonteses y pues ya no se hicieron más estas procesiones de este tipo, y también en actos solemnes de jurisdicción, como por ejemplo declaraciones dogmáticas solemnes. Entonces en estos momentos, sobre todo, es cuando íbamos a ver al romano pontífice portando este ornamento no litúrgico. El Papa, como los obispos, usa una mitra en las funciones litúrgicas pontificales, en las propias que él celebra como obispo de Roma, como romano pontífice de la iglesia, en el santo sacrificio de la misa, él va a utilizar pues una mitra también, una mitra, como cualquier otro obispo. La tiara va a ser mencionada por primera vez en la Vita del Papa Constantino, la vida del Papa Constantino, ¿verdad? Del año 708 al 715. Es decir, que nos ubicamos en el siglo VIII, en el primer milenio de la era cristiana. Y esta Vita aparece en el Liber Pontificalis, en el libro pontifical, donde se le llama Camelaucum. Camelaucum. Este es el nombre que recibía en primer lugar la tiara. Luego se le menciona en lo que se llama la Constitutum Constantini, la Constitutum Constantini, que es la supuesta donación del emperador Constantino, probablemente falsificada en el siglo VIII. Una donación que hizo Constantino al Papa y que estaba escrito de que había una constancia de esa donación fuerte, ¿verdad? Que le hizo el Papa, que le hizo al Papa el emperador Constantino, aquel que firmó el famoso edicto de Milán en el año 313, con el que se daba libertad de culto a todos los credos religiosos de la época. Recuerden que Constantino no fundó la Iglesia Católica, como mencionan falsamente los protestantes no instruidos en historia. Cuando yo escucho a una persona decir esto, me da pena, pena ajena, me da tristeza. ¿Cómo es posible que una persona que ahora tiene tanto acceso al Internet, que ha tenido acceso a bibliotecas públicas con libros en abundancia sobre el tema de historia, siga repitiendo falsas ideas, siga repitiendo falacias infundadas en ellos por los fundadores de estas sectas, de las sectas mal llamadas cristianas, pero que se han separado del cuerpo místico de Cristo, llamados anticristos por San Juan en su primera carta, con el fin de desprestigiar la iglesia. Constantino no fundó la iglesia católica, no fundó ninguna iglesia. Constantino era el emperador de Roma, era el sumo pontífice del pueblo romano que servía como medio entre los dioses y el pueblo pagano,
que al final de su vida se termina convirtiendo, firma este edicto para que los cristianos dejen de ser perseguidos. Sin embargo, no va a ser él ni siquiera quien oficialice a la Iglesia Católica en el imperio, sino que va a ser el emperador Teodosio I el Grande en el año 380 con el edicto de Tesalónica. Él fue el que oficializó la iglesia. Antes de Teodosio I el Grande, antes de Constantino, ya la iglesia existía, ya había tenido múltiples papas. Entonces, esa idea de que un emperador romano fundó la iglesia católica es una gran falacia que denota la gran ignorancia de una persona que no se ha atrevido por sus propias cuentas a investigar, aunque sea un mínimo, la historia universal y la historia de la iglesia católica. Entonces, por favor, para que evitemos eso, pero lo comento acá ya que se da lugar a esto. Entre las prerrogativas asignadas al Papa en este famoso documento de la donación de Constantino, hay especialmente un ornamento blanco para la cabeza llamada frigium, que lo distinguía. Entonces, el Papa había sido, ¿verdad? Por así decirlo, había sido ornamentado por el emperador, distinguido por el emperador entre todos los obispos del mundo, con este gorro, con este frigium color blanco que usaba en su cabeza, y se distinguía así del resto de los obispos del mundo. Él como obispo de la sede del Imperio Romano, Roma, en el Imperio de Occidente. Esto naturalmente presupone que en la época en que se redactó el documento ya era costumbre que el Papa se cubriera la cabeza con tal ornamento. Recuerden, como siempre explico, al igual que explicamos en el curso de Biblia que tenemos en nuestro canal de Creo Señor Yo Creo, primero tienen lugar los acontecimientos y con posterioridad estos acontecimientos se van poniendo por escrito y es lo que llamamos testimonios históricos. Entonces, no es que primero se escribió el documentito y después empezaron a suceder las cosas. No es que primero vino alguien y escribió, pues Moisés va a abrir las aguas del Mar Rojo y la gente va a pasar por ahí en medio del pueblo judío, en medio del agua. No, primero aconteció aquel hecho histórico y luego de un tiempo de reflexión a la luz de la acción del Espíritu Santo, pues los autores sagrados fueron poniendo por escrito estos acontecimientos. A nivel de historia también sucede lo mismo, por eso aquí se recalca esto, que posiblemente ya el Papa tenía esta costumbre de cubrir su cabeza con este ornamento particular y luego se puso por escrito este dato, atribuyendo, ¿verdad?, un origen histórico en el cual supuestamente el emperador Constantino dotaba al Papa de esta insignia para distinguirlo de los obispos, como dando una razón histórica del porqué, ¿verdad? Los papas siempre buscaron distinguirse de los demás obispos y buscaron siempre razones con las cuales fundamentar las cosas que hacían, ¿verdad? Hablando en cuanto a la ornamentación, el uso de sus prendas, etcétera. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Ya había una costumbre anterior al siglo VIII donde el Papa solía colocarse este frigium en la cabeza. Se puede distinguir 3 periodos en el desarrollo de la tiara pontificia. El primer periodo se extiende hasta la época en que estaba adornada con un círculo real o diadema. En ese periodo el ornamento papal para la cabeza era simplemente un gorro de material blanco en forma de casco, según es claro a partir de la Constitutum Constantini que hemos mencionado y a partir del noveno ordo de Babilón del siglo IX. Entonces, este es el primer periodo. Posiblemente desde el siglo VII comienza este periodo donde el Papa se cubre la cabeza con este gorro blanco este gorro blanco adornado también por esta especie de diadema, por este círculo que se ponía en la cabeza. Puede que hubiera una orla alrededor del borde inferior de la gorra, pero esta todavía no tenía el carácter de una diadema real como tal. No se sabe con certeza en qué fecha se adornó el velo papal con tal faja circular. En el momento de la aparición de la donación de Constantino, de este documento que hemos mencionado, es decir, a partir del siglo VIII, el tocado papal todavía no tenía el aro real, como se desprende del texto del documento. Es decir, el Papa, a partir del siglo VII, se empieza a cubrir la cabeza con esta especie de velo que era llamado en un principio kamelaukum, ¿verdad?, en griego. Posteriormente, vamos viendo que en el siglo VIII ya este velo se habla de él, que posiblemente tenía un adorno
al borde del mismo, pero todavía este adorno no era un aro real que se podía considerar una diadema real como tal. En el siglo IX tampoco parece haber existido tal círculo. Es cierto que el noveno ordo llama al gorro papal regnum, pero en la descripción que da el ordo de este gorro no escuchamos nada en absoluto de una corona, sino simplemente que el regnum era un gorro parecido a un casco hecho de material blanco. Los restos monumentales no dan ninguna pista sobre el periodo en el que el velo papal se adornó con un círculo real. Entonces, en esta primera etapa vemos que era un gorro. Consistía sobre todo en un gorro y con posterioridad va a ir apareciendo esta decoración de un aro metálico dorado alrededor de este gorro. Como ven, ya aquí se nos da un dato. A este gorro, en el principio, ya a partir del siglo IX, se le empezó a llamar regnum. Vamos viendo la evolución del nombre. Caumelucum, frigium y luego regnum. Regnum de rey, de realeza. Por eso es que cuando ya va a tener estas tres coronas que se llama triregnum, triregnum, un gobernante, alguien que gobierna tres cosas. Ya vamos a ver de qué se trata. Hasta el siglo XII, la tiara no solo se representaba rara vez en el arte, sino que también es incierto si la franja ornamental en el borde inferior está destinada a representar simplemente un adorno o una diadema real. Todavía no se sabía en este periodo qué cosa significaba como tal, si era simplemente algo decorativo, algo que estaba superpuesto, o ya iba tomando un sentido, un simbolismo de realeza respecto a cómo se consideraba el Papa por parte de los fieles, por parte de las autoridades civiles, cómo era vista la figura del romano pontífice. Recuerden que en estos periodos van a suceder muchísimas cosas, ya les había mencionado, la caída del Imperio Romano de Occidente, el puesto de mando que asume el Papa gobernando la ciudad de Roma, ya que el emperador había abandonado su sitio y había huido al Imperio Romano de Oriente, a la capital del mismo, Constantinopla, donde va a poner en la capital de este imperio, donde va a gobernar, y por tanto el Papa es visto por el pueblo debido a su autoridad como la figura de más alto poder en Roma. Y desde ahí se le va tomando este respeto, se le va viendo esta superioridad, se le va viendo como una autoridad no solo a nivel espiritual, sino con poder de gobierno a nivel civil, porque el Papa pues tenía esta capacidad, los obispos siempre han tenido esta capacidad de ordenar al pueblo, organizar cosas, ayudar a la superación social de las personas. Entonces el Papa seguía ejerciendo sus funciones, pero era visto como la única autoridad o suma autoridad que quedaba en el Imperio Romano de Occidente una vez abandonando el puesto el emperador. Esto es especialmente cierto respecto a lo que estamos hablando de las representaciones. Esto es especialmente cierto en la representación de la tiara en las monedas del Papa Sergio III, que gobernó la iglesia del 904 al 911. Y Benedicto VII, que gobernó la iglesia del 974 al 983. Las únicas representaciones del siglo X y también las más antiguas son estas. Las monedas del Papa Sergio III y de Benedicto VII. Es lo más antiguo que tenemos en el arte, donde vemos una tiara como tal, ¿verdad? Una tiara de la naturaleza que hemos indicado. Probablemente el tocado papal recibió la diadema en el momento en que la mitra se desarrolló a partir de la tiara, quizás en el siglo X, para distinguir la mitra y la tiara entre sí. Es decir, cuando ya se fue dando el origen de la mitra, del cual ya hablamos en la sesión pasada, que fue teniendo esta evolución, que los obispos lo empiezan a usar, pues empieza a distinguirse la mitra del romano pontífice, del obispo de Roma, del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo, empieza a distinguirse de las mitras de los obispos, pues con la colocación de esta diadema, ya a partir del siglo XII. ¿Cómo se sabe? Por una declaración de Suger de la abadía de San Dionisio. La declaración de este hombre, de esta abadía, de este monje, pues nos va permitiendo ver cuándo se empieza a colocar esta diadema y cuál fue la razón para distinguirlo de los otros obispos. Entonces el primer periodo lo vemos que va desde el siglo VII,
¿verdad? Hasta entrado el siglo X, y el segundo periodo, pues podemos incluso alargarlo hasta el siglo XI, del 7 al 11, y el segundo periodo a partir del siglo XII, donde aparece ya esta diadema real en el tocado papal. La primera aparición probada de la palabra tiara como designación del tocado papal se encuentra en la vida de Pascual II. Pascual II, en el Liber Pontificalis, ¿verdad? En el libro pontifical, ahí encontramos ya que a partir de la vida del Papa Pascual II, el tocado papal era llamado tiara, ¿verdad? Entonces, para que tengamos ya este proceso que va teniendo el nombre del ornamento que usa el Papa. ¿Cuáles dijimos que eran los nombres? Primeramente, el simple velito o gorro que ocupaba el Papa en la cabeza, caumelucum, luego llamado frigium, después de frigium, regnum, y ahora ya vemos que a partir del siglo XII es llamado tiara. Entonces es la evolución que va tomando el nombre de este ornamento no litúrgico. En el segundo periodo del desarrollo de la tiara, este segundo periodo se va a extender hasta el pontificado del Papa Bonifacio VIII, que gobierna la Iglesia desde 1294 hasta el 1303. Existe un gran número de representaciones de la tiara pertenecientes a este periodo, y de ellas las romanas son las que naturalmente tienen más valor. Estamos hablando siglo XIII. La diadema siguió siendo un anillo simple, aunque ricamente ornamentado, hasta la segunda mitad del siglo XIII. Entonces, si se van fijando, era un sencillo aro. Posteriormente, este aro se fue enriqueciendo en la ornamentación, en la belleza del mismo, y luego se va a convertir en una corona antigua o con bordes dentados. Sí, ya vamos viendo que este gorrito, esta mitra que es elevada, que es en punta, como sufrió la evolución la mitra de los demás obispos, entonces estaba la mitra y ya tenía en el borde esta corona puntada, ¿verdad? Como las coronas que vemos en los cuentos de hadas de las películas de Disney. Las dos ínfulas en la parte posterior de la tiara se ven por primera vez en los cuadros y esculturas en el siglo XIII. Recuerden que también hablamos la sesión pasada del desarrollo de la ínfula. Pero sin duda eran habituales antes del siglo XIII las ínfulas. Es extraño decir que eran de color negro, como se desprende tanto de los restos monumentales como de los inventarios. Y este color se conservó incluso hasta el siglo XV. Si las ínfulas de la tiara eran de este color. Una razón que podamos adjudicar a ello no lo sabemos. Históricamente no aparece aquí el dato, no lo vamos a inventar, no vamos a decir nada al respecto. Simple y sencillamente sacamos la curiosidad de que para ese periodo, pues las ínfulas de la tiara papal tenían este color negro. Cuando la tiara aparece representada en escultura y pintura como una pieza de trenza, esto parece surgir del hecho de que en el siglo XIII la tiara estaba hecha de tiras trenzadas entre sí. Así era la tiara, ¿verdad? Hecha de tiras trenzadas entre sí. Posiblemente sean estas tiras metálicas, se envolvieron ahí, le dieron forma de corona, o respecto a la tela con que se hacía la mitra en sí misma, o de la ínfula. Pues por esto es que a veces la tiara va a tener estas características trenzadas en las esculturas del siglo XIII. De mucha importancia para la tiara fue el tercer periodo. Bueno, ya llegamos al segundo periodo, ya lo mencionamos. Mencionémoslo brevemente para ir teniendo claridad. Primer periodo desde el siglo VII al siglo XI. Segundo periodo, estaríamos hablando del siglo XII al siglo XV. Ahora vamos al tercer periodo. De mucha importancia para la tiara fue el tercer periodo de desarrollo que comenzó con el pontificado de Bonifacio VIII. Es evidente a partir del inventario de los tesoros papales del año 1295 que la tiara en esa época todavía tenía un solo anillo real. Sin embargo, pronto aparecería un cambio. Durante el pontificado de Bonifacio VIII se añadió una segunda corona a la anterior. Aquí ya vemos este cambio. El Papa Bonifacio VIII desde el siglo XIV
Entonces podemos ajustar bien las distancias temporales de los periodos para que hagamos un ajuste del siglo VII al siglo XI, del siglo XII al siglo XIII, sería el segundo periodo, y el tercer periodo comenzaría en el siglo XIV, ¿verdad? Comenzaría en el siglo XIV, para que hagamos esa rectificación. Entonces, durante el pontificado de este Papa, Bonifacio VIII, fue cuando se le añadió una segunda corona a la anterior, ya va tomando la forma que nosotros vamos conociendo en la actualidad. 3 estatuas del Papa se hicieron durante su vida y en su presencia, y de las cuales 2 fueron encargadas por el propio Papa Bonifacio. No dejan dudas al respecto. 2 de estas estatuas se encuentran en la cripta de San Pedro, y la tercera, generalmente llamada erróneamente una estatua de Nicolás IV, está en la iglesia de Letrán, San Juan de Letrán. En los 3 monumentos, la tiara aparece con 2 coronas. Aquí vamos viendo la evolución. No se puede determinar, históricamente no se sabe, ni tampoco lo vamos a conjeturar, qué fue lo que llevó al Papa Bonifacio VIII a hacer este cambio en la tiara papal. No lo sabemos. Ya fuera meramente el amor a la pompa, que solían tener algunos pontífices que les gustaba relucir y ser alabados y aplaudidos por la gente, o si deseaba expresar con la tiara con 2 coronas sus opiniones sobre la doble autoridad papal, la autoridad espiritual y la autoridad civil. Entonces, esto podría simbolizarse así. Recuerden que los papas en estos periodos tenían muchos encontronazos, podemos decir, muchos disgustos, muchos problemas, muchos conflictos con los gobernantes de distintos reinos. El papa era una figura de autoridad civil, así como de autoridad espiritual, y a veces quería imponer algunas cosas en los reinos, quería hacer notar su poder, y una forma de ir haciendo notar su poder era con las vestimentas que iba tomando, que cada vez eran más pomposas, más ornamentadas. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente esta haya sido una de las razones, como aquí se nos dice, sin conjeturarlo plenamente, pero esta es una de las razones posibles por las cuales el Papa haya tomado esa decisión. Bueno, si los reyes tienen una corona en la cabeza, pues yo no solo soy padre de reyes, ¿verdad? Yo no solo gobierno a los reyes como tal, sino que tengo una autoridad que me viene de Dios, tengo una autoridad espiritual y tengo una autoridad civil por encima de los demás gobernantes. Entonces voy a distinguirme colocando una doble corona. Y a partir del Papa Bonifacio VIII tenemos estas 2 coronas en la tiara pontifical, la tiara pontificia. La primera mención de las 3 coronas como tal aparece en un inventario del Tesoro Papal del año 1315 o 1316, es decir, ya en el siglo XIV. En el siglo XIV esto se va a ver con claridad, ¿verdad? En el siglo XIV. Entonces, vemos que en este siglo es cuando se van sufriendo los mayores cambios. 2 coronas, después 3 coronas, ya aparecen en estos inventarios papales. En cuanto a las tumbas de los papas, el monumento de Benedicto XI, que murió en el año 1304, el monumento de Benedicto XI en Perugia muestra una tiara de la primera clase. Una tiara de la primera clase. La tumba y la estatua de Clemente V en Uzeste, en la Gironda, fueron mutiladas por los calvinistas, estos protestantes separados de Martín Lutero, ¿verdad? Con Juan Calvino. De modo que nada se puede aprender de ellas respecto a la forma de la tiara. La estatua sobre la tumba de Juan XXII está adornada con una tiara de 2 coronas. Estamos viendo la evolución en las estatuas del Papa. Benedicto XI tiene una tiara con una corona. Ya con el Papa Juan XXII tenemos en su estatua una tiara con 2 coronas. Y las representaciones más antiguas de una tiara con 3 coronas, por tanto, la ofrece la efigie del Papa Benedicto XII, ¿verdad? Que murió en 1342. En 1342, cuyos restos se conservan en el Museo de Aviñón. En ese Museo de Aviñón, en Francia, entonces donde nosotros vemos que está esta estatua
esta estatua del Papa Benedicto XII, ya con esta tiara de tres coronas. La tiara con 3 coronas es, en consecuencia, la regla sobre los monumentos de la segunda mitad del siglo XIV en adelante. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, ya vamos a ver a todos los papas coronados con una tiara de triple corona. Aunque como anacronismo, existen casos aislados de la tiara con una corona hasta el siglo XV, es decir, como un anacronismo, es decir, representaciones de papas en este siglo, pero que eran todavía representados usando una tiara con una sola corona. Desde el siglo XV, la tiara no ha recibido cambios dignos de mención. A partir de ese siglo XV, pues se cierra ese gran tercer periodo y ya vemos la normalidad que encontramos ahora. Y digo que encontramos ahora porque se siguen fabricando las tiaras. Costosas tiaras se hicieron especialmente en los pontificados del Papa Pío XII, Pío II, perdón, Pío II, que falleció en el año 1464. Otras tiaras costosas están en el periodo de Sixto IV, muerto en el año 1484, y sobre todo en el famoso pontificado del Papa Condottiero, el Papa Julio II, este Papa famoso que también es un gran artífice de la construcción de la Basílica Vaticana como hoy la conocemos, que tenía este Papa Julio II una tiara valorada en 200.000 ducados realizadas por el joyero Caradosso de Milán. Costosísima la tiara, yo no sé el equivalente ahorita cómo sería en pesos mexicanos o en dólares, pero supongo que debe ser una cantidad exorbitante. Sin embargo, pues estas tiaras eran regalos a veces de los reyes que querían congraciarse con el Papa, querían pedir algún favor especial para su territorio, alguna bendición particular, la erección de alguna catedral o basílica o algo que querían conseguir a veces del Papa, motivaba a los reyes a hacer este tipo de donaciones de sus tesoros reales. Así que no era el Papa como tal que teniendo millones ataba a hacer este tipo de cosas lujosas, sino que a veces los reyes hacían estas donaciones o personas de la aristocracia o gente, ¿verdad?, de la sociedad civil que iba dando donaciones cuantiosas al romano pontífice para estos fines particulares. Recuerden que algo que en la iglesia siempre se ha dado es respetar la voluntad del donante. Si yo le digo a un sacerdote, tome padre, que estos 50 pesos son para las flores de la Virgen, el sacerdote tiene la obligación de utilizar esos 50 pesos para las flores de la Virgen. Solo un caso de gravísima necesidad podría llevar al sacerdote a decir, bueno, no lo voy a usar para eso, se presentó una enferma, moribunda, necesitábamos esta pastilla, esta medicina, y pues antes que las flores de la Virgen, la caridad cristiana, salvar la vida de esta persona. Por otro lado, conseguiremos las flores de la Virgen. Pero cuando en la iglesia alguien le da algo a un sacerdote, a un obispo, al papa, con un fin específico, esa voluntad del donante se respeta. Se respeta. Yo estoy donando esto para la iglesia, de la iglesia. Tome, padrecito, esto es suyo, esto es para que se compre sus chicles, su dulce, su bebida, es suyo. Eso el sacerdote lo puede utilizar como mejor crea conveniente. Pero si le digo, tome estos 1,000 pesos, son para la iglesia, para los manteles, la vela o lo que sea, el padrecito, aunque ande con sed de tomarse una gaseosa, esos 1,000 pesos no los puede tocar. Son ajenos. Estamos poniendo casos extremos. Son ajenos, no le pertenecen. Así pasaba con estas donaciones. Muchos donaban grandes o cuantiosas cantidades de dinero, joyas, etcétera, para el Papa con un fin determinado, hacer una tiara, hacer una capa, hacer una vestimenta, una silla, etcétera. Y pues esto es lo que se hacía con esas donaciones. Se han propuesto varias hipótesis, algunas muy singulares, sobre el origen del tocado papal, cuya discusión aquí es innecesaria. No es necesario hablar tanto de esto, ya dimos algunos esbozos de cuáles pueden ser los motivos. El nombre más antiguo, como hemos dicho, del gorro papal era Camelaucum, así como la donación de Constantino apuntan claramente al oriente bizantino, el origen de este uso. No cabe duda de que el modelo del que se tomó el gorro papal se encuentra en el Camelaucum de la indumentaria de la corte bizantina, es decir,
en la corte del emperador de Roma en Oriente, pues habían personas que se distinguían utilizando este tocado en la cabeza. Pues el Papa, para distinguirse también como una figura de autoridad, una figura de gobierno que estaba en armonía con el emperador romano, empezó a utilizar este tocado que en la corte de Oriente se utilizaba, pues ahora él lo traslada para Occidente y lo empieza a utilizar en su propia cabeza. La adopción por los papas del camelaucum como adorno para la cabeza en el siglo VII o como muy tarde en el VIII se explica suficientemente por la importante posición que habían alcanzado precisamente en este periodo en Italia y principalmente en Roma, aunque no podían asumir una corona, ya que no eran soberanos. Podían llevar un camelaucum que era usado por los dignatarios del Imperio Bizantino. Entonces aquí se entiende. Les expliqué que el Papa había quedado como autoridad en Roma, pero no era el emperador. El Papa no era el emperador todavía seguía existiendo, la figura del emperador, que va a desaparecer muy posteriormente con la caída del Imperio Romano de Oriente, ya por el siglo XV más o menos. Entonces, el Papa no era un soberano como tal, pero ejercía funciones civiles. Y por eso, para empezar a distinguir estas funciones civiles como tal, para que la gente fuera viendo su figura de dignatario del emperador o su figura como tal de autoridad civil, pues empezó a utilizar este tocado en la cabeza al estilo que lo hacían los que estaban trabajando con el emperador en la corte del Imperio Bizantino. Bueno, ya como dato final, aquí nos dice el artículo que el Papa Pablo VI, que murió en el año 78, fue el último Papa coronado con la tiara. El Papa Pablo VI, todavía en el siglo pasado, coronado con la tiara, la cual sustituyó por la mitra. Renunció a su uso, la colocó en el altar de la Basílica de San Pedro e hizo una donación a los pobres correspondiente al valor de su tiara. Luego de eso, ningún papa ha vuelto a utilizar la tiara como tal. Es un dato curioso que es bueno conocer. El último en usar la tiara entonces fue el Papa Pablo VI. Fue coronado con la tiara Pablo VI, que pues gobernó la iglesia, como bien lo sabemos, después del Papa Juan XXIII. Juan XXIII. Muy bien. Ahora aquí vamos a añadir como parte de esta información lo que dice el artículo de liturgia papal. Recuerden que siempre les saco ambos artículos, principalmente tanto el de la Enciclopedia Católica como de esta otra página de liturgia que proporciona excelentes elementos de conocimiento. La tiara, nos dice liturgia papal, la tiara es la triple corona usada por los papas. Tiene la forma de una colmena circular. Esta fue la forma que adquirió la mitra del Papa. Con el uso de estas coronas se fue cerrando, adquirió la forma de colmena y luego pues las tres coronas van adornando esta colmena. En la parte superior tiene una cruz. Lo que corona a la corona del romano pontífice es la cruz. A lo largo de esta colmena se colocaban tres coronas. De la parte posterior cuelgan dos ínfulas, al igual que en las mitras, es decir, los galones de tela en las que se borda el escudo de armas del Papa. El escudo que escoge para su pontificado, ese es el que se borda en las ínfulas de la mitra papal, o en el caso de la tiara de la que estamos hablando, ahí también aparecía. Hay distintas teorías sobre el simbolismo de las tres coronas. Vamos a tocar esto porque, como vimos el artículo anterior, no ofrecía estos datos y aquí sí me parece relevante que los escuchemos. Algunos autores, algunos liturgistas, la relacionan con la autoridad del Papa como pastor universal, que estaría representado en la corona superior, juez eclesiástico universal, que estaría representado en la segunda corona, y gobernante temporal, que estaría representado en la tercera corona. Entonces, desde lo más alto, su primera función como pastor supremo, pastor universal de la iglesia, juez universal de la iglesia y gobernante temporal. ¿Qué sería la corona inferior? Otros asocian la triple corona a Cristo, es decir, que simboliza a nuestro Señor. ¿En qué? ¿O como qué? Bueno, a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Bueno, esto es Cristo, es sacerdote, profeta y rey. O, bueno, mejor dicho,
A Cristo sacerdote sería la primera corona, profeta la segunda y rey la tercera. Mostraría pues estas tres cualidades de nuestro Señor: Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Otros dicen que es maestro, la primera corona, legislador, la segunda, y juez, la tercera. Cristo maestro, Cristo legislador y Cristo juez. Otra interpretación hace referencia a la iglesia. Recuerden los tres estados de la iglesia. Entonces, una representaría a la iglesia militante en la tierra. Sería la más cercana a la cabeza del Papa. La segunda, la iglesia sufriente, la que ya casi va al cielo, la iglesia sufriente, la purgante. Y por último, la iglesia triunfante, la que está en la cima, la que está en las alturas, la iglesia triunfante en eternidad. Entonces, en la tierra del Papa podríamos ver todos esos significados. Los tres estados de la iglesia: Cristo maestro, legislador y juez; Cristo sacerdote, profeta y rey; el Papa pastor universal, juez universal y gobernante temporal. También otros le han dado otro significado. Por ejemplo, le han dado el significado de padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo y vicario de Cristo. Entonces, padre de príncipes y reyes. El Papa es padre de los príncipes, es el que corona a los reyes. El Papa es el que hacía esto, coronaba a los reyes. Es decir, quien gestaba el gobierno temporal de ese rey que asumía el mando de una nación. Entonces, es padre de príncipes y reyes. También gobernador del mundo, porque ejercía un cargo temporal, tenía territorios papales, los estados pontificios, recaudaba dinero de impuestos, hacía obras sociales, etcétera. Y también es el vicario de Cristo, su función principal, el que representa a Cristo, el que hace las veces de Cristo en el mundo. Eso es lo que significa vicario. Esta interpretación es la más acorde con las palabras que se le decían al Papa cuando se le imponía la mitra al inicio de su pontificado, en este caso la tiara. Le decían al Papa: accipe tiaram tribus coroni ornatam, et scias tes esse patrem principium et regum, rectorem orbis in terra vicarium salvatoris nostri Jesu Christi, qui est honor et gloria in secula seculorum. Esto se podría traducir como: recibe la tiara ornada de tres coronas o adornada, para que sepas que eres el padre de los príncipes y de los reyes, rector del orbe, es decir, del mundo, y vicario de la tierra, vicario en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, de quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así se le coronaba al Papa con estas palabras. La tiara se le colocaba al Papa en su coronación, que se celebraba después de su elección como romano pontífice. Esta ceremonia hoy ha sido sustituida por la llamada misa de inauguración de pontificado o de inicio de pontificado. Entonces, antes era la ceremonia de coronación papal y con esto ya era reconocido públicamente ante el mundo como el sucesor de Pedro. Pero ahora, pues esta ceremonia fue sustituida ya desde Pablo VI, después de Pablo VI, con la famosa misa de inicio de pontificado. Así, Juan Pablo I es lo que va a celebrar, una misa de inauguración de pontificado y ya no un rito de coronación. Después los papas usaban en las procesiones solemnes, en la proclamación de los dogmas y en las bendiciones Urbi et Orbi. Cuando pues todavía estaba en uso la tiara, la usaban de esta manera: procesiones solemnes, proclamación de dogmas y las bendiciones Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo entero. En las misas, los papas usaban la mitra, como los demás obispos. Sin embargo, la tiara se colocaba sobre el altar durante la celebración eucarística. ¿Sí? No lo ocupaba la mitra, pero estaba ahí representada simbólicamente la autoridad del Papa, que era él, ahí con la mitra colocada en el altar. El beato, bueno, aquí el Papa Pablo VI abandonó el uso de la tiara papal al finalizar la segunda sesión del Concilio Vaticano II. La colocó de forma simbólica sobre el altar de la Basílica de San Pedro y se anunció que la tiara sería subastada
recuerdan lo que dijimos, que iba a dar una donación equivalente a su valor, se anunció que la tiara sería subastada y el dinero obtenido se daría en caridad. Esta tiara del Papa Pablo VI fue comprada por los católicos estadounidenses, quienes la conservan actualmente en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Ahí está la tiara que usó el Papa Pablo VI y que pues se subastó con el fin de dar el dinero en caridad a los pobres. Sin embargo, en la Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo de 1975, el Papa Pablo VI previó que sus sucesores fueran coronados tras su elección. Si el Papa, como tal, no derogó la posibilidad de que el siguiente pontífice fuera coronado con la tiara. Textualmente decía el texto, valga la redundancia, el pontífice de un espacio conveniente de tiempo tomará posesión de la patriarcal basílica lateranense según el rito prescrito, es decir, la Catedral de Roma. Cuando Juan Pablo I fue electo, decidió que en vez de coronación, celebraría una misa de inauguración del pontificado. Aquí lo vemos ya con Juan Pablo I. Tras su repentina muerte, siendo electo San Juan Pablo II, este decidió tampoco ser coronado. Y en la homilía de la misa de inauguración de su pontificado dijo lo siguiente. Estos son palabras textuales del Papa San Juan Pablo II. El último papa en ser coronado fue Pablo VI en 1963. Pero después de la ceremonia de la coronación solemne, nunca usaron la tiara de nuevo y dejaron libre a sus sucesores su decisión al respecto. El Papa Juan Pablo I, cuyo recuerdo está tan vivo en nuestros corazones, no deseó tener la tiara, ni tampoco su sucesor lo desea hoy, es decir, él, Juan Pablo II. Este no es el momento de regresar a una ceremonia y a un objeto considerado erróneamente como un símbolo del poder temporal de los papas. Nuestro tiempo nos llama, nos exhorta, nos obliga a contemplar al Señor y sumergirnos en meditación humilde y devota sobre el ministerio, sobre el misterio del poder supremo de Cristo mismo, del cual pues el Papa es vicario. Entonces, los papas a partir del Concilio Vaticano II quisieron darle un nuevo rostro a la Iglesia en este sentido, retomar un poco los orígenes de la Iglesia y por eso estos tipos de ornamentos no se vieron ya como más adecuados para transmitir el mensaje que se quería transmitir en el momento. No es que se tuviera temor a ellos, no es que estuvieran mal, no es que fueran una cosa diabólica, innecesaria, como algunas personas lo pintan, o muy mundana, o muy... No. Simple y sencillamente, en la historia van surgiendo estas cosas con su propia razón. Hay una razón histórica detrás del uso o no uso, o de dejar en desuso alguna de estas prendas. Entonces, que el Papa explicó. En este momento, pues no lo vemos oportuno usar la tiara. Posteriormente, esta decisión del Papa San Juan Pablo II se volvió norma, y así en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del 22 de febrero de 1996 se dice: el pontífice, después de la solemne ceremonia de inauguración del pontificado y dentro de un tiempo conveniente, tomará posesión de la patriarcal archibasílica lateranense según el rito establecido. Con lo cual ya no se habla de coronación, sino de inauguración, la misa de inauguración de pontificado. Entonces, el texto anterior de 1975, pues es ahora modificado por el Papa Juan Pablo II en 1996 y es lo que se establece, una misa de inauguración, ya no se habla de coronación para nada. De acuerdo a ello, cuando fue elegido el Papa Benedicto XVI, tampoco tuvo una coronación e incluso quitó la tiara de su escudo de armas y la sustituyó por una mitra. Este cambio sí fue muy notorio, mucha gente lo tomó, lo vio en cuenta, que como Juan Pablo II, su santidad, el Papa Juan Pablo II, utilizó todavía en su escudo de armas la tiara. Estaba la tiara pontificia y debajo pues... debajo estaba el escudo del Papa con la famosa cruz y la M de la Virgen Santísima. Pues cuando el Papa Benedicto XVI asume como sucesor de Pedro, decide hacer este cambio. Ya se dejó de usar la tiara, ¿por qué tenerla todavía en el escudo de armas del Papa? Ahora es una mitra, entonces vamos a colocar mejor una mitra. No se quitó del escudo vaticano. Hay posibilidad de que
en posteriores gobiernos de los papas, pueda ser modificado el escudo. No sería motivo de escándalo. Como vemos, estas son cosas que se van transformando, van tomando distintos matices. Entonces no sería algo que escandalice a la gente. Algunos ultraconservadores se escandalizarán porque esos se escandalizan de todo, de cualquier cosita, pero quienes estudian historia de la liturgia y hemos visto historia de la iglesia y todos estos fenómenos históricos que están detrás, comprendemos estos cambios que se van dando. Entonces el Papa, cuando fue elegido Benedicto XVI, tampoco tuvo una coronación. Cambió el escudo de armas sustituyendo la tiara por una mitra. El Papa Francisco siguió el mismo ejemplo y en su escudo de armas apareció una mitra en vez de la tiara. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el Papa Benedicto XVI como su Santidad Francisco, en el escudo de armas la mitra tiene una triple división. La mitra aparece con este detalle curioso. Ustedes pueden buscarlo en Google, cómo era el escudo del Papa Juan Pablo II y después cómo fue el de Benedicto y ahora cómo es el de Francisco. Y verán en estas mitras del Papa Benedicto y del Papa Francisco, de su escudo de armas, que hay esta triple división en recuerdo de la tiara pontificia. Simple y sencillamente es un símbolo, una memoria de este ornamento no litúrgico que los papas solían usar y que los distinguía entre los demás obispos. En mayo de 2011, un grupo de fieles encabezados por el empresario alemán Dieter Filippi le regalaron al Papa Benedicto XVI una tiara. Como ven, pues apareció otra vez la tiara después de que ya Pablo VI la dejó ahí a un ladito. Vemos que apareció una tiara con Benedicto XVI, aunque él nunca llegó a usarla. Fue un regalo simbólico, un regalo que quisieron hacerle los empresarios alemanes al Papa, una pieza muy bella, decorada, bastante simple, pero un detalle hermoso que quisieron darle al Papa. ¿Y a dónde está? En los museos vaticanos. De igual forma, esto también aconteció en el año 2016 con el Papa Francisco. El presidente del Parlamento de Macedonia, tras una audiencia con el Papa Francisco, le obsequió una nueva tiara realizada a mano por unas religiosas ortodoxas, utilizando perlas del lago Oret. Entonces también el Papa Francisco tiene una tiara. Pues nunca lo vamos a ver con este ornamento no litúrgico en la cabeza, como sucedió con Benedicto XVI, que no lo vimos, pero de que la tienen, la tienen. Y están en los museos vaticanos. Aunque no es usada actualmente como parte del ajuar papal, su simbolismo permanece en la heráldica de la Santa Sede y la bandera de la Ciudad del Vaticano. Ahí quedó el simbolismo de la tiara. Muy bien. Otro ornamento, para cerrar, como es corto la información que está acá, otra pieza que se usa a veces en la liturgia y a veces no, pero que es bueno mencionarlo ya que estamos hablando de aquello que se coloca en la cabeza, es la birreta o el bonete. Vamos a hablar de este. Tomamos brevemente el artículo de la Enciclopedia Católica y dice lo siguiente. Birreta es un bonete cuadrangular con 3 crestas o picos en su parte superior, usados por clérigos de todos los grados, desde los cardenales hacia abajo. Es decir, esto que yo tengo en mis manos acá ahorita, que suelo utilizar en la cabeza, esto es lo que se llama birreta o bonete. Tiene un estilo, y vamos a hablar de los estilos. Aquí los pueden ver con las 3 puntas que se mencionan y la forma cuadrangular, y se coloca pues en la cabeza de esta manera. La pueden usar todos los clérigos debajo de los cardenales. Las rúbricas prescriben el uso de tal gorra tanto para la misa solemne como para otras funciones eclesiásticas. Esto aparecía en las rúbricas. Etimológicamente, la palabra birreta es de origen italiano y se escribiría más correctamente berreta. Sin embargo, en el francés pues se va a oír barrette y en español birreta. Probablemente viene de birrus, una capa ordinaria con capucha, a partir del griego pirros, que habla del color del fuego. Entonces la capucha, de ahí tiene su origen, ¿verdad? En su nombre pirrus, pasa a birrus y luego a birreta. Color de fuego, eso es lo que significa. Y el birretum puede haber denotado originalmente la capucha de esta capa. Oímos del birretum en el siglo X. También ya ven,
por estos siglos, siglo X, aparecen todas estas distinciones, mitra, camauro, tiaras, etcétera, a partir de un gorro que se utilizaba en la cabeza. Este gorro se fue modificando de distintas maneras, se ramificó los estilos y dieron origen a los distintos ornamentos que hemos mencionado. El uso de cualquier cubierta para la cabeza, con excepción de la capucha o cocuya, en ocasiones de gran ceremonia bajo techo, parece haber sido originalmente una distinción reservada para unos pocos privilegiados. Como ya mencionamos en la historia de la mitra, eran pocos los que empezaban a usar alguna cosa en la cabeza para distinguirlos de los demás. Las constituciones del cardenal Ottoboni, emitidas por él para Inglaterra en el año 1268, siglo XIII, prohibían a los clérigos el uso de las gorras llamadas vulgarmente coife, que era la que utilizaban la palatina de los abogados de primera clase. Era la palatina, perdón, de los abogados de la primera clase, excepto cuando estuviesen de viaje. Entonces, el cardenal le prohibió a sus clérigos pues, usar esta coife en la cabeza. Solo cuando estuvieran de viaje la podían utilizar. En la iglesia y en presencia de sus superiores, sus cabezas debían permanecer siempre descubiertas. Los graduados superiores de las universidades estaban exceptuados de la ley. Los clérigos graduados de las universidades estaban exceptuados de la ley. Así, Giovanni de Andrea, que fue un canonista, en su glosario sobre las decretales clementinas declara que en Bolonia las insignias del doctorado eran la cátedra, es decir, la silla, el doctor, el que predica desde una cátedra, el que enseña, y el birretum también como insignia de estos, ¿verdad? De estos doctorados. Al principio, el birretum era una especie de casquete con un pequeño moño, ¿no? Como un casco y tenía un moño, parecido a estos gorros para el frío que usan a veces las personas. Pero pronto se desarrolló en un gorro suave, redondo, hecho para ponerse y quitarse fácilmente con los dedos, y de este modo adquirió la forma rudimentaria de sus tres crestas actuales, es decir, se fue modificando con el paso del tiempo hasta tomar esta forma. Podemos ver tal gorra delineada en muchos dibujos ya del siglo XIV, uno de los cuales que representa dignatarios universitarios en el Concilio de Constanza, quienes son descritos en el texto acompañante como birrectati, Como vimos los doctores tenían esto en la cabeza, la birreta, y así aparecieron estos doctores universitarios pues dibujados cuando participaron en el Concilio de Constanza. El mismo tipo de gorro es usado por los cardenales sentados en cónclave y representados en la misma serie de dibujos contemporáneos, así como también por predicadores dirigiéndose a la asamblea. Entonces los cardenales cuando van a cónclave lo usan, también los clérigos cuando predican, ¿verdad? Usan su bonete o birrete. El privilegio de usar alguna prenda en la cabeza se extendió en el transcurso del siglo XVI a los grados inferiores del clero, y en poco tiempo la distinción principal se convirtió en una de color. Es decir, ya empezaron todos a usarlos. Antes solo algunos privilegiados usaban la birreta en la cabeza, después empezaron poco a poco a usarlos todos los demás, y la distinción ya no estaba en quién usaba el gorro en la cabeza y quién no, sino en los colores que iba a tener este gorro. Los cardenales siempre usaban las birretas rojas y los obispos de color morado, imagínense. Durante los siglos XVI y XVII, la forma fue modificada considerablemente en todas partes, y aunque la cuestión es muy complicada, no parece haber ninguna buena razón para rechazar la identificación propuesta por varios autores modernos del antiguo birretum de los doctores con la gorra colegial cuadrada, popularmente conocida como el birrete cuadrado, Mortart board, de las universidades inglesas modernas. Es decir que popularmente en Inglaterra estos gorritos se fueron extendiendo sobre todo más y de ahí fueron tomando como algunas características para la forma que posteriormente tendrían. La gorra colegial y la birreta eclesiástica probablemente se desarrollaron a partir del mismo original, pero a lo largo de líneas diferentes. Incluso al presente, las birretas varían considerablemente en su forma. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, las usadas por el clero francés, alemán y español, por regla general, tienen 4 puntas en lugar de 3. Es un poco distinto a esto. Tienen 4 puntas, ¿verdad? Y la forma es más como de corona, más redondeada, y no como la que estoy usando yo, que tiene un estilo más propio del clero romano.
Mientras que la costumbre romana prescribe que la birreta de un cardenal no debe tener borla. Esta es una característica. La birreta cardenalicia de color rojo no tiene borla. En cuanto a los detalles en el uso de la birreta, se puede decir en general que la birreta se usa en procesiones y al sentarse. Así también cuando el sacerdote realiza algún acto de jurisdicción, por ejemplo, al reconciliar a un converso. Anteriormente también era regla que un sacerdote debía siempre usarla al dar la absolución en la confesión. Y cuando se iba a dar la absolución, el sacerdote se ponía el bonete y daba la absolución. Y es probable que sea de origen idéntico el antiguo uso que requiere que un juez inglés use la gorra negra al pronunciar la sentencia de muerte. Entonces el juez inglés se ponía la gorra negra y pronunciaba la sentencia de muerte, el sacerdote se ponía el birrete negro y lo que sentenciaba era el perdón de Dios para el fiel. Qué belleza esto. Hasta ahí el artículo de liturgia papal. Concluimos con el artículo al respecto. Hasta ahí el artículo de la enciclopedia católica. Ahora concluimos respecto a este tema del bonete con el artículo de liturgia papal, con lo cual cerraremos la sesión de hoy. Nos dice que junto al solideo, la mitra y la capucha de los hábitos religiosos, el bonete es uno de los sombreros eclesiásticos para usar dentro o fuera de la liturgia, no solo para la misa. Se usa dentro de la liturgia y en actos no litúrgicos. El bonete surgió en el siglo X cuando el amito dejó de ser usado en la cabeza. ¿Se acuerdan que hablamos con el amito que el sacerdote se lo ponía a veces como casco en la cabeza? Y el amito se redujo entonces solo a cubrir los hombros y comenzó a aparecer en el uso litúrgico el bonete para cubrir la cabeza. En primer lugar, tuvo la forma de un solideo normal, como hoy lo conocemos. Después tomó la forma de un cubo, parecido al sombrero usado por los jueces romanos en el ejercicio de su función, como una muestra de autoridad. Existen también dos formas del bonete, las más usuales en estos tiempos, el llamado romano y el español. El español es circular y uniforme, sobre el cual salen 4 picos iguales a modo de forma de corona. Por ejemplo, estatuas o imágenes de San Ignacio de Loyola aparecen con este tipo de bonete. Y en el centro de estos se le coloca una borla. Por el contrario, el bonete romano es cuadrado y en su parte superior tiene las 3 crestas que ya hemos mencionado, que se unen a una borla. Al lado sin pestaña, el lado sin pestañas se pone junto a la oreja izquierda. Como ustedes ven, esta no tiene la pestaña y está en mi oreja izquierda. De modo que quien lo usa puede tomarlo con la mano derecha para quitárselo. Así de fácil como lo han visto. Los cardenales, como parte del clero romano, siempre usan bonete a la usanza romana. Todos los cardenales van a tener un bonete de este estilo como el que estoy usando, pero en su color propio. El color del bonete depende de la jerarquía de quien lo usa. El negro es para los seminaristas, diáconos y sacerdotes. Yo por eso utilizo el negro. Rojo de seda maure para los cardenales, blanco para el papa, aunque en desuso desde hace siglos. Y hay una orden, como vimos, del Cister que utiliza bonete y es blanco. Los seminaristas pueden usar la borla azul. Si no tienen la borla azul, no se le pone ninguna borla. Por eso yo no tengo ni borla aquí, ninguna borla. El día que Dios me dé la gracia de ser ordenado diácono o presbítero, ya podré utilizar la borla negra en la parte superior del bonete. Los diáconos y sacerdotes usan la borla negra. Los capellanes de su santidad, a los que han sido distinguidos con este título, prelados de honor y obispos, usan la borla violeta. Los llamados protonotarios apostólicos, que es una distinción que da el Papa a algunos clérigos para hacerlos resaltar por sobre los demás por alguna cualidad, por algo, ¿verdad? El Papa le da esta función, le da este título, especialmente los protonotarios apostólicos supernumerarios, que son un título que da el Papa a un clérigo en particular, aunque no ejerza una función dentro de Roma como tal, pues estos protonotarios usarán la borla roja. Los cardenales no usan ninguna borla en su bonete y en su lugar hay un hilo similar al del solideo. Del solideo sale un hilito de donde lo agarra el obispo, pues ese mismo estilo de hilito lo tienen los cardenales en su birreta. Por regla general, el bonete se usa mientras el clérigo está sentado en la liturgia de la palabra. Lo usa también mientras predica y también en las procesiones, salvo que esté presente
el Santísimo Sacramento o una reliquia de la Santa Cruz. Ante la reliquia de la Cruz y del Santísimo no se usa bonete. Y como ven, mientras se predica se puede utilizar. Consultando sobre esto, la misma liturgia papal nos dice que igual cuando uno que usa bonete va a dar una conferencia, una charla, un retiro, como tiene estilo prédica, puede utilizarlo. Por eso en estas formaciones lo utilizo, en símbolo de esta prédica que se está dando, de estas enseñanzas que se está dando, para que pues se le dé como este sentido de usar los ornamentos como la iglesia lo establece, ¿verdad? Para que usemos las cosas que la iglesia nos permite usar. Durante la misa, ¿verdad?, los obispos usan mitra. Los presbíteros pueden usar el bonete tanto en la forma ordinaria como en la extraordinaria conforme a lo siguiente. Ya saben, las dos formas de celebrar la misa. Después de que se revisten, se cubren con el bonete y hacen la inclinación ante el crucifijo de la sacristía. Al llegar a la parte inferior del escalón del altar, se descubren a sí mismos tomando el bonete con la mano derecha y se lo entregan al acólito, al monaguillo. Luego hacen la inclinación ante el altar o la genuflexión ante el sagrario. Permanecen descubiertos durante los ritos iniciales, incluso durante la aspersión en caso de que haya. Para ir resumiendo, el bonete se usa como que fuera una mitra, nada más que bonete. Cuando el sacerdote se sienta para la liturgia de la palabra, se cubre la cabeza. Durante la aleluya o aclamación del evangelio, ponen incienso en el turíbulo con el birrete puesto. Después se descubren para decir la oración, purifica mis labios, ¿verdad? Munda cormeum, la oración que se dice ante el altar para ir a proclamar el evangelio. O para bendecir al diácono que proclamar el evangelio, también se lo quitan. Después de la proclamación del evangelio, se ponen el birrete para la homilía, para predicar la homilía. Si un sacerdote en la actualidad lo usa de esta manera. Esto es lo actual, cómo se ocupa. Entonces no se extrañen que hayan sacerdotes, que hayan diáconos, que hayan seminaristas, que cuando celebran la palabra utilicen el bonete o la birreta para la celebración. Después de la homilía se descubren la cabeza y así permanecen hasta el final de la misa. Después de bendecir al pueblo, reciben el birrete de manos del acólito y lo mantienen en la mano a la altura del pecho, ¿verdad? Lo reciben y lo mantienen acá, ¿verdad?, a la altura del pecho, mientras besan el altar. Aquí en este caso se ve la diferencia con la mitra. La mitra y el bonete se quitan antes de besar el altar al inicio de la misa. Al final de la misa, el obispo besa el altar con la mitra y el sacerdote o diácono, que puede besar también el altar, besan el altar sin el bonete puesto. Sin el bonete puesto. Después se cubren la cabeza para regresar en la procesión a la sacristía. Los concelebrantes o sacerdotes que no concelebran, los diáconos y seminaristas también pueden usar el birrete mientras caminan en la procesión de entrada y de salida, siempre que estén sentados. Siempre que estén sentados también. Sí, está la misa y cuando están de pie, pues todos se quitan el bonete. Se vuelven a sentar, por X razón, se lo vuelven a poner. El obispo también puede usar birrete encima del solideo, pero ¿cuándo? En las misas privadas que celebren, en las que no es obligatorio, según la rúbrica, usar mitra. Si lo decide, pues el obispo puede celebrar usando el bonete o el birrete. En otros sacramentos y en la liturgia de las horas se utiliza de la siguiente manera, ya con esto vamos culminando. En el bautismo, el diácono, el sacerdote o el obispo salen de la sacristía usando el bonete y debe descubrirse cuando llega al altar o al baptisterio. Se cubre nuevamente en la liturgia de la palabra y desde el evangelio y hasta la bendición final debe permanecer descubierto. Lo mismo ha de hacerse en el matrimonio. Usar el birrete en la procesión de entrada y de salida y durante las lecturas. Si estos sacramentos se imparten durante la misa, deben seguirse las indicaciones que ya dijimos con anterioridad. Durante el sacramento de la penitencia, la confesión, el sacerdote u obispo sale de la sacristía con birrete, pero se la quita para escuchar la confesión del penitente y se vuelve a cubrir antes de dar la absolución, como hacían los jueces en la antigua Roma para dictar sentencia, o en Inglaterra, como ya hemos mencionado. Para la unción de los enfermos, el sacerdote usa el bonete desde que se viste la sobrepelliz y la estola, pero al inicio del rito debe descubrirse la cabeza hasta después de la bendición final. Sí, todo el rito del sacramento lo hace sin bonete. Durante la celebración solemne de la liturgia de la hora, el que preside usa el bonete durante la procesión inicial, durante la recitación de los salmos y en la homilía, en caso de haber, tras la bendición final cuando camina hacia la sacristía. Esos son los momentos en que va a usar el bonete. Fuera de las celebraciones litúrgicas,
Los clérigos usan el bonete solo con sotana, no va a andar de civil con camiseta y jeans y el bonete en la cabeza ahí. No sería de acuerdo, sería, disculpen la impresión, una ridiculez. Entonces, solo usan el bonete con sotana cuando se dirigen particularmente a la iglesia. Cuando lo porten, pero no lo usen, deben sostenerlo con la mano derecha sobre el pecho, como ya indicamos. También así deben sostenerlo en sus fotografías oficiales, los clérigos, ¿verdad? Ahí el bonete lo sostiene aquí en el pecho. Muy bien. Hasta ahí la información que nos proporciona la página de Liturgia Papal en su artículo sobre el bonete. Muy bien, recuerden que les voy a dejar siempre en la descripción de cada video lo que es los enlaces a todo esto que hemos hablado para que ustedes tengan el material, vayan enriqueciendo su documentación al respecto, vuelvan a releer toda la información y así vayan pues aprendiendo un poco más sobre estos temas. Ya la próxima sesión pues empezaremos a hablar sobre el báculo, otro de los signos, otra de las insignias episcopales, ¿verdad? El báculo. ¿Qué es el báculo? Aquí hablamos hoy del bonete, porque precisamente pues lo pueden usar todos los clérigos, incluidos los obispos, entonces lo mencionamos en este lugar. Muy bien. Les invitamos, queridos hermanos, a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que vamos produciendo. Igualmente, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en materia de espiritualidad, Creo Señor, Yo Creo, en materia doctrinal. Pueden seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify y también ustedes pueden unirse a nuestras comunidades en Telegram y en WhatsApp, ¿verdad? Para que formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. De igual manera, les dejo en el enlace, en la descripción, en la descripción del video, los enlaces para que ustedes puedan apoyarnos económicamente si lo tienen a bien. Aquí no obligo a nadie, no estoy usando este medio para enriquecerme. Al contrario, tengo muchas carencias, pero agradezco a Dios que en su divina providencia me sostiene. Entonces, al final, todo fondo que entra, que les juro y les puedo asegurar, cualquiera que pide estado de cuenta, he recibido en todos estos años una sola donación de personas que participan en la formación, una donación puntual, muy escasa, pero gracias a Dios entró, doy gracias a Dios por un peso que haya sido, doy gracias a Dios, y eso lo hemos ocupado, lo hemos invertido para los aparatos que utilizamos, ¿verdad? Juntamos dinerito para comprar micrófono, todavía pues aquí uso mi celular como cámara, pero ahí vamos, con la ayuda del Señor, pues tratando de salir adelante para brindarles un servicio de calidad, porque el contenido puede ser muy bueno, pero si la cámara no graba bien, si el micrófono no transmite bien el audio, pues no se disfruta, no se entiende, no se obtiene un fruto de la formación que demos. Entonces agradezco a quienes voluntariamente y de corazón puedan colaborar con nuestra comunidad de esta manera. Muy bien, ahora pasamos a la parte de hablando con la gente. Está aquí nuestra hermana Naibi. Hermana Naibi, no sé si hay algún comentario en YouTube, si lo puede leer o dar lectura a él, si es un saludo o lo que sea, ¿verdad? De los que estén conectados en vivo, vamos a darle lectura al mismo. Hermana Naibi, ¿está por ahí? Solamente saluda Emiliano Valerio. Sí, ¿qué dice? Sí, casi no logré escucharte. Solo manda saludos Emiliano Valerio. Es todo. Ah, ok, Emiliano, pues le mandamos saludos también a este muchacho que fue mi alumno en uno de los institutos en los que he tenido la oportunidad de transmitir las enseñanzas con calidad. Pues agradezco que estés ahí conectado, que Dios te bendiga a ti también. Mandamos a saludar de igual manera a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy a través de las distintas redes. Pues que Dios los bendiga a todos ustedes. Saben que siempre estamos aquí para brindarles estas formaciones y esperemos en Dios podamos seguirlo haciendo en este año que va a comenzar. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar y a pedirle al Señor su gracia y su bendición. Ave María Purísima, sin delave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, digno eres de toda alabanza. Tu majestad divina merece ser adorada. Te honramos, Señor, y te damos gracias por todos los bienes que tú derramas sobre nosotros. Dígnate bendecirnos a nosotros y a nuestras familias con tu amor, con tu gracia, para que gozando de tus bienes espirituales, celestiales y materiales, reconozcamos con gratitud tu inmenso poder y tu providencia. En tus manos ponemos el destino de nuestras naciones, de nuestras familias, de nuestras comunidades.
Ponemos al romano pontífice, a los obispos, a los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y vocacionados, a todos aquellos, Señor, que quieren servirte para que lo hagan con amor. Y que por intercesión de Santa María Virgen, de los santos, de su esposo San José, de los ángeles, podamos todos alcanzar las gracias necesarias para la salvación eterna, pero sobre todo para construir, para edificar tu reino en este mundo, y que todo cuanto hagamos te tenga a ti como su origen y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confuimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecaciones ne despicias in necessitatimus, sed a periculis cuntrio era nos semper Virgo gloriosa e benedicta. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos in prelio, contra nequis in sea diaboli esto presidium, imperitiri Deus supplices deprecamur. Tuque prince minice celesti, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commisum pietate superna, illumina, custodi Rei et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y esperamos encontrarnos próximamente, si así el Señor nos lo permite. Un abrazo en Cristo Jesús hasta sus hogares. Muchas gracias.